Desde el año pasado, ANCAP viene encarando recortes de gastos en sus unidades de negocios para mejorar sus números. Uno de esos planes parece particularmente complicado. La reestructura del caso de Portland es necesaria, porque nosotros no podemos dejar que esto siga perdiendo 25 millones de dólares por año. Los trabajadores de ANCAP específicamente y los de Portland tenemos una gran incertidumbre. En realidad estamos en una emergencia en la industria cementera estatal y pública. No vemos posibilidades de grandes inversiones porque los escenarios que manejamos no lo admiten. Creo que 40 personas que corten el pasto no se necesitan. Creo que la situación de la industria de Portland en ANCAP hay que reverla, hay que estudiarla y creo que hay caminos de recuperación para que esto se supere. Es bien sencillo, Portland es piedra quemada, molida y vendida al público, no tiene grandes ciencias. ¿En qué está el proceso de reestructura y recortes en la división Cemento Portland? ¿De qué magnitud es el cambio que se busca? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el contador Diego Labat, integrante del directorio de ANCAP en representación del Partido Nacional. Contador Labat, buen día. Buen día, Emiliano, buen día, Romina. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo les está llevando en el directorio todo este asunto reestructura en general? Y bueno, una buena parte del día y de las reuniones que vamos teniendo, y bueno, hay algunos grupos de trabajo en esto, pero sí, nos lleva un buen porcentaje del tiempo. ¿Y cómo está haciendo el vínculo entre la mayoría oficialista y usted que representa a la oposición en el directorio? No, el vínculo es bueno, yo creo que en esto estamos trabajando bien, de hecho creo que ha sido público hace unos 15 días el directorio en unanimidad sacó una declaración, sacó un comunicado público reafirmando la voluntad de la reestructura en el negocio del cemento Portland. Yo creo que fue un buen indicador. Después, obviamente, en el camino, y ahora en estos días, pero ha pasado también en el pasado, hay algunos hechos que, bueno, a uno le ponen un poquito de miedo y de dudas sobre si el proceso se va a poder hacer. Este tema que vamos a tratar hoy, por ejemplo, este de los jardineros y algún otro que ha pasado por ahí, algunos llamados que hubo. Yo entiendo en exceso, entonces bueno, hay algunas cuestiones que a uno le hacen poner duda y bueno, como todo hay que ver para creer, ¿no? Pero bueno, yo creo que se está trabajando, se está intentando. Cuando digo unanimidad en la línea, obviamente no en todos los puntos, y hay parte de la reestructura que compartimos y parte que no. Y sobre todo en las etapas, en los mecanismos, cómo se tendrían que dar. Pero bueno, creo que de todas maneras son algunas cuestiones más coyunturales. Sí entiendo que la idea de reformar y de reformar a fondo esto está en el directo. Romina, vamos a ubicar a nuestros oyentes con algunas características de este negocio que hoy vamos a estar examinando, el negocio de cemento Portland de ANCAP. Sí, a ver, cuenta con 2 plantas de producción y expedición de cemento, una en las afueras de la ciudad de Minas y otra en las afueras de Paysandú, y tiene además una planta de almacenaje y de expedición, por ejemplo, en Montevideo, en Manga concretamente, que opera también como polo logístico para lo que son insumos del negocio. Esta división de Portland perdió el año pasado alrededor de 27 millones de dólares y en los últimos 15 años acumula un rojo de 207 millones de dólares de pérdidas. Bueno, según lo que han dicho las autoridades, ANCAP pretende bajar los costos de esta división para por lo menos llegar a equilibrar sus cuentas, ¿no? Entonces, contador Labat, ¿cuáles son los motivos, los principales motivos por los cuales esta unidad, Cemento Portland, ha dado pérdidas en los últimos años? Bueno, a ver, la historia es muy larga, en realidad incluso... Corrijo, ya llevamos, no son 15, ya son 17 los años de pérdida. Pérdidas que tienen un montón de explicaciones y pérdidas que por sobre todas las cosas, si uno mira los números acumulados de pérdida, además han ido creciendo en los últimos 5 años. O sea, de esos 200 y tantos de millones, 150 se perdieron en los últimos 5 años. O sea que el proceso se ha ido agravando notoriamente. Entonces, yo digo que ha habido varias razones en la causa. Lo que notoriamente hay es desde hace unos 10 o 12 años un muy claro aumento de costos. ¿Ah? Si ustedes piensan, en el año 2004
ANCAP tenía en el cemento Portland 24 millones de dólares de costos. Llegó a tener el pico en el 2013 de 100 y algo de millones de dólares. Es decir, cuadruplicó los costos. Y eso, que uno podría decir, bueno, el país se encareció, eso es cierto. Eso se hizo con menor producción. Yo no tengo las cifras del 2016, las del 2015 que están cerradas. Se produjo en Uruguay, en ANCAP, casi 20.000 toneladas menos de cemento Portland que lo que se producía en el año 2004. O sea, cayó la producción y a pesar de eso los costos se triplicaron o cuadruplicaron. Entonces, ¿qué pasó? Durante varios años, y en esto digo desde el 2004, 2005 hasta el 2011, lo que sucedió es que los costos subían mucho, pero a la vez se subía el precio. ¿Sí? Por eso pasamos de una tonelada que en ese momento costaba $80 a que la tonelada llegara a costar 170. ¿Ah? Lo que pasa a partir del 2011 es que el precio de la tonelada baja un poquito, bajan algo los costos, pero no tanto. Entonces las pérdidas que hasta ese momento eran de 4, 5, 6 millones de dólares pasan a 2 dígitos y después pasan a 20 y pico y llegaron a pasar las 30 en algún año. Y agrego un elemento al diagnóstico que usted está realizando, hablando del precio. Usted lo destacaba en una entrevista que hicimos en el mes de diciembre. Ese precio que hay que pagar dentro del mercado uruguayo por el Portland es bastante más alto que el de la región. Es bastante más alto, yo estimo entre unos 40 a 50 dólares la tonelada más cara. Es decir, que a esos 27 millones de dólares que perdimos, hay que contar que los uruguayos que compraron Portland el año pasado lo pagaron en promedio 40 dólares más caro, que si uno hace la cuenta por las toneladas vendidas, le da unos 14 millones de dólares más. Es decir, o sea que para la sociedad uruguaya hay una pérdida extra, que es eso que hubo que pagar de más a la hora de hacer un edificio, una casa, etcétera. Digo, y que después se refleja en el precio de la vivienda social, en una carretera o en lo que fuera. En diciembre, justamente en aquella entrevista, usted explicó que en el directorio estaban analizando los pasos a dar y había como 3 alternativas. Una era proceder a la venta de esta unidad de negocio, como se hizo, por ejemplo, con Cava, la unidad de producción de alcoholes. Otro camino, la asociación. Y el tercero, cerrar una de las plantas. Finalmente terminaron anunciando que se mantenían las 2 plantas industriales operativas y que se encaraba algunos recortes de gastos. O sea, se terminó optando por una medida modesta para los números que hay que revertir, ¿no? Sí, a ver, yo creo que yo ahora me detengo en algunos detalles de la reestructura. Yo creo que nos tenemos que plantear, hay 2 preguntas que obligatoriamente o para ser intelectualmente honesto uno se tiene que preguntar. Digo, la primera pregunta es ¿cuán estratégico es que el Estado uruguayo produzca Portland? ¿Sí? Es decir, uno podría decir, bueno, pero si tiene que producir Portland, ¿por qué no ladrillos, arena, bloques o cualquier otra cosa? Es decir, ¿cuán estratégico es? Esa yo creo que es una pregunta bastante difícil de encontrar argumentos de por qué el Estado está. A ver, ahí es donde yo creo que el directorio, bueno, quizás no tenemos las competencias o las potestades para responder esa pregunta. Ahí hay una ley que nos mandata, pero notoriamente creo que sí los uruguayos nos tenemos que cuestionar si de verdad eso tiene sentido o no tiene sentido. ¿Ah? Pero bueno, de vuelta, nosotros nos mandan y tenemos un mandato y sobre eso hay que trabajar. Pero digo, creo que no se puede soslayar esa primera pregunta. E inclusive la segunda pregunta es, si uno tiene, aún suponiendo y decidiendo que el Estado uruguayo tiene razones para fabricar Portland, uno se podría preguntar, ¿a una pérdida lo tengo que fabricar? Bueno, también eso parece difícil. Yo creo que durante muchos años hemos aguantado de alguna manera la situación. Yo creo que ahora sí el tiempo se acabó. No podemos seguir perdiendo. ANCAP viene trabajando, este nuevo directorio, ya hace más de un año en esta reestructura, que creo que es el último camino que queda antes de tomar medidas más graves. Es decir, es intentar buscar bajar los costos para que por lo menos no pierda. ¿Pero usted estuvo de acuerdo con esta resolución, con ese ajuste a mitad de camino que se adoptó? A ver, creo que lo que hay que hacer, el negocio del Portland está, y ahora sí
expongo mi posición sobre la reestructura. Yo creo que lo que no resiste el Portland es de nuevo un plan de reestructura. Porque si uno hace un plan, corre el riesgo de que pase lo que ha pasado sistemáticamente en los últimos años. Se hacía un diagnóstico, ese diagnóstico decía, no, lo que pasa es que perdemos dinero porque falta la obra tal, la obra cual, el tornillo no sé dónde. Entonces ponemos plata, gastamos y después cuando mirábamos los resultados, el resultado era peor. Y eso se dio sistemáticamente. Uno puede agarrar el plan estratégico de ANCAP en el 2007 y va a ver que ese era el diagnóstico y eso fue lo que se hizo. Después se renovó el plan estratégico y en cada paso era como que cada vez la situación era peor. Sí, teníamos, en el primer plan estratégico, ANCAP tenía 570 empleados. Hoy tiene, presentado ante el Parlamento, 724. Hace unos días. Entonces, yo digo, ese ha sido lo que sistemáticamente se tomó como diagnóstico. Entonces, si ahora hacemos un plan de reestructura y con inversiones que se han estimado en unos 40 millones de dólares, yo entiendo que podemos no, muy seguramente vamos a ir por el mismo camino. Entiendo el razonamiento. Lo cierto entonces es que se resolvió que no habrá recursos para nuevas inversiones. Por ejemplo, se descartó instalar el horno que se compró hace años y que en teoría permitiría un incremento de la producción. Se resolvió que eso no se hace, no hay inversión. ¿Y entonces cómo se sale del brete en el que está el sector cementos de ANCAP? Bueno, a ver, las medidas que se plantean, hay de muchos tipos, pero yo las clasificaría en 4 tipos, si usted quiere. Yo digo, hay algunas medidas de rebajas de costos, que son puras rebajas de costos. Después hay algunas otras medidas que requieren gastar para teóricamente en el futuro bajar costos. Por ejemplo, la disponibilidad de las plantas de Portland, tanto Paysandú como Minas, es en el entorno entre 35 y 40%. Es decir, funcionan correctamente el 35-40% de los días del año. Entonces, para que eso mejore hay que gastar plata. ¿Ah? Y se supone que eso después va a ahorrar costos. Después hay algunas medidas que yo después las quiero considerar, que son medidas que inversiones que necesariamente hay que hacer por cuestiones de medio ambiente. ¿Ah? Y yo dejaría la cuarta categoría, que es el desarrollo comercial, porque hay que tomar alguna medida para vender más. Entonces, eso es un poco el resumen de las cosas que hay arriba de la mesa. Yo creo que hoy lo único que corresponde hacer es tomar las medidas de rebaja de costos, sin gastar un peso más. ¿Ah? Para poner un ejemplo, otro ejemplo podría ser, uno puede reducir la cantidad de vigilantes si pone más cámaras. Pasa que hay que gastar en las cámaras. Ahora, si vamos a gastar en las cámaras y después los vigilantes van a quedar, la solución no sirve. Entonces, yo creo que hoy, por lo menos yo siento que ANCAP perdió el crédito ante el país de decir, no, vamos a gastar esto para después recuperar, porque ya se perdió, porque ya hubo 4, 5, 6 promesas incumplidas. Entonces, hoy lo único que puede revertir es empezar a bajar cosas. Pero empezar de a poco. Por lo visto, los números que están en juego son escasos, son chicos. Bueno. Vamos a mirar eso enseguida. Sí. Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el contador Diego Labat, integrante del directorio de ANCAP en representación del Partido Nacional. Con él nos estamos enfocando en la reestructura de la empresa, pero sobre todo en la del sector Cemento Portland. Romina. Bueno, a ver, en materia de recortes de gasto, que era lo que estaba comentando, los anuncios que se han conocido tienen que ver con empresas que se contrataban, ¿verdad?, por parte de ANCAP para brindar distintos servicios, tanto en la planta de Minas como de Paysandú. Y obviamente esos recortes tienen un impacto en el empleo, ¿no? Primera puntualización, ¿de qué servicios estamos hablando concretamente? Bueno, está el de jardinería, pero hay algunos servicios de vigilancia, algunos servicios con la explotación de la piedra, hay distintos... telefonía, hay varios servicios que se estarían recortando. ¿Y de cuántos puestos de trabajo estamos hablando? ¿Cuántos puestos de trabajo se eliminarían? No hay un número exacto, pero se han manejado en el entorno de los 200 puestos de trabajo. 200 puestos de trabajo. ¿Y eso qué ahorro significaría para lo que son los números globales del área de Cemento Portland? ¿Cuánto estiman que se van a ahorrar con estas medidas concretamente? No tengo el número exacto, pero... estamos hablando entiendo yo, de unos 4, 5, 6 millones de dólares en ese entorno. El diagnóstico concretamente... O sea, de los 25 que estaba perdiendo últimamente, se bajarían 5.
en ese entorno. El diagnóstico que hicieron dentro de esta reestructura es que en los últimos años se había incurrido en un exceso de contrataciones o algo cambió que modificó el negocio y que, bueno, ahora justifica entonces esos recortes. A ver, acá hablo solo por mí. Mi diagnóstico es que sí hubo un exceso en estas contrataciones. Es decir, cuando uno mira estos números, hace 3, 4 años, muchas de estas contrataciones no estaban, ¿no? O sea, estamos hablando de 16 jardineros que hace 2 años eran 11. Yo creo que ese número deja bien claro. O sea, por eso yo decía, yo creo, a ver, está claro que ANCAP tiene una credibilidad muy baja hoy, pero en particular todo el proceso del negocio del Portland ha perdido totalmente la credibilidad. Entonces, lo único que nos queda es solo ir por ese camino. Yo creo que no podemos gastar un peso más, aun cuando creamos que gastar ese peso nos ahorra 4 mañana. Actualmente hay negociaciones que se están llevando a cabo en el Ministerio de Trabajo por los puestos, los empleos que se recortarían, ¿no? Sí, hay negociaciones en el Ministerio de Trabajo. ¿En qué medida la magnitud de los recortes está condicionada por medidas gremiales que puedan adoptar la Federación ANCAP o el ZUNCA y que a su vez pueden paralizar las obras de mantenimiento que se llevan a cabo en la refinería de La Teja? A ver, está bien, eso es una realidad, es una preocupación de que las negociaciones puedan trabar algunas otras cosas. Lo que pasa que, de vuelta, yo creo que estamos ante un problema que ya no resiste más. Entonces, o se toman las medidas o los problemas van a ser mucho más graves. Es decir, hay lugares donde en una negociación uno puede ceder y yo creo que hay otras cosas en las cuales no puede ceder porque le va la vida a la industria. O sea, yo creo que llegamos ya a una situación donde esto no da para más. Pero ¿cuánto complicaría a ANCAP que se entorpeciera el trabajo de mantenimiento en la refinería de La Teja? ¿Viene atrasado? El trabajo en la refinería viene atrasado, viene con cerca de un mes de atraso. No tengo los días exactos de atraso, pero hubo algunas movilizaciones y algo que atrasó algo. Se espera terminar en torno de julio. ¿Cuánto le cuesta a ANCAP cada mes de atraso? Y cuesta, no tengo el número en la cabeza ahora, pero cuesta, o sea, tener parada la refinería cuesta dinero, porque están todos los costos de la refinería y no se está produciendo. Creo, por eso, de todas maneras, por más que eso le cueste, yo creo que estamos en un momento en el cual no se puede ceder. Es decir, por más que la presión o la consecuencia en otra área sea grave, no se puede seguir jugando con el cemento Portland, porque, digo, de vuelta, vamos camino a que cuando llegue marzo del 2018 volvamos a anunciar 25, 30 millones de dólares de pérdida. ¿Hasta cuándo? Digo, y de vuelta, 30 con un Portland más caro que lo que debe. Entonces, bueno, o se empiezan con las medidas, que a ver, algunas se han tomado, hay algunos de las, hay unos contratos, por ejemplo, en Paysandú que sí se terminaron, hay unos 40 funcionarios de unas cooperativas que sí se terminaron, hay otras medidas que han logrado avanzar. Pero en Minas no, en Minas se complicó. En Minas se complicó. ¿Cómo es esto, Romina? ¿Vamos al caso de Minas? Bueno, concretamente, a ver, la semana pasada en el diario El Observador publicó que el 28 de abril, mediante el procedimiento de compra directa, se contrató a la empresa DESA Limitada por unos $200.000 aproximadamente para que durante 3 meses se encargue de lo que es el cuidado de las áreas verdes de la planta de cemento de ANCAP en Minas. DESA, que es una intermediaria, ocupará ahí a 16 jardineros que trabajaban para una firma que los despidió el 1 de abril pasado, ¿no? ¿Cómo se llegó a esta contratación? A ver, entiendo, fue luego de algunas negociaciones y creo que fue una contratación absolutamente infeliz, realizada yo ya lo he expresado, realizada por los servicios de ANCAP con el fin de mantener durante unos días estos puestos. Yo digo que fue infeliz, bueno, primero porque es carísimo, no sé, digo, o sea, se han hecho públicas las cifras del contrato, están afuera de todo parámetro. Son $200.000. Claro. Estamos hablando de que en promedio cada jardinero cuesta unos $12.500 por 3 meses. Exactamente. Entonces, yo digo, lo primero, está fuera de parámetro los precios. Lo segundo es que, aún si fuera mucho más barato, está claro, y así el directorio lo ha hecho saber, no se precisa. Entonces, por más barato que sean,
no se precisan. ¿No se precisa ninguno de estos jardineros? Es probable que algunos sí, la planta tiene un área grande, un área verde grande, no 16 notoriamente. ¿Ah? Y creo que además tampoco en este régimen de contratación, donde, bueno, es un régimen de contratación que yo creo que le hace muy mal a la empresa, porque en realidad lo que se hace es proveer personal. O sea, no es una empresa que se hace responsable de que el jardín esté lindo, sino que lo que hace es proveer... figura como eso, ¿no? Tiene varias contrataciones, de hecho, en varias veces fue contratada por ANCAP como intermediaria en realidad de recursos humanos. Ese es un poco el rol que tiene. Porque no es que esté dedicada a jardinería ni a otra área en particular de servicio. Sí, yo creo que ese es el tercer punto por el cual creo que la contratación fue infeliz, porque de hecho otras compras que se han hecho de este estilo están siendo investigadas, son sujetos a una investigación administrativa por parte de ANCAP. Investigación que ya lleva 2 o 3 meses. Entonces, haber hecho con esta empresa y bajo esta modalidad una nueva contratación, cuando estamos en el medio de una investigación, realmente es como... Yo no la quiero... no quiero ser más fuerte, pero por lo menos es infeliz la contratación. La presidenta del directorio, Marta Jara, aclaró en declaraciones a la prensa que la empresa contratada realizará tareas de desmalezamiento, retiro de basura, movimiento de pallets, etcétera. Y dijo que el cambio de proveedor involucra costos fijos como uniformes, elementos de seguridad, herramientas, entre otros, y por eso se busca contratar por un tiempo mínimo para poder amortizar esos costos. Pero de vuelta, estamos hablando de un servicio que no precisábamos, o por lo menos no precisábamos con ese volumen, ¿no? ¿Y cómo llega la empresa como tal a tomar esa decisión? Porque, a ver, usted ¿Cómo señala... llega ANCAP? ¿Cómo llega ANCAP? Porque el tema no pasó por el directorio, ¿no? Por el monto de la contratación no fue un asunto a considerar en el directorio. Pero ¿no hay nadie que tenga una visión global? El nuevo gerente general, por ejemplo, que esté contemplando este tipo de cosas, donde, bueno, si hay un área de negocios de ANCAP que emprendió una reestructura justamente buscando achicar costos, termina siendo esta contratación que genera tanta polémica y que además parece tan cuantiosa para lo que son los números de la empresa? Esto fue autorizado por un gerente de ANCAP, no el gerente general, por otro gerente. En principio o a primera vista cumpliendo con las formalidades. De todas maneras yo creo, no me quiero adelantar ni prejuzgar, yo creo que esto probablemente amerite que esté incluido dentro de la investigación administrativa que hoy ANCAP ya tiene. ¿Eso es lo que usted va a proponer? Sí, eso es lo que yo voy a proponer. ¿O ya lo ha propuesto? No, eso no lo propuse. Yo sí pude ver, después de esto, los antecedentes de la investigación administrativa que yo sí ya sabía que se está haciendo. Este caso yo creo que es prácticamente igual. Para mí va a ser otra pata de esto y bueno, y cada uno asumirá las responsabilidades de lo que autorizó. ¿Qué hubo de por medio? ¿Presión gremial? Se ha mencionado el SUNCAP. Se ha mencionado, yo ahí no sé hasta dónde, por qué se tomó la decisión. ¿Y a esta altura qué arreglo hay? ¿Hay alternativa? ¿Se puede deshacer este contrato? No, yo entiendo que no. El contrato está firme. Igual el contrato es hasta un cierto monto, es decir, que ANCAP podría no gastarlo. Yo por ahora no he visto voluntad de que se vaya para atrás. Pero a ver, notoriamente, de vuelta, es un gasto inconveniente. Yo creo que esto, por eso digo, yo tengo la esperanza de que esto sea o termine siendo simplemente una anécdota donde se dio un paso atrás en un camino que, como decía hoy, yo la verdad no soy demasiado optimista que podamos dar los 15, 20 pasos que tenemos que dar. Ahora, si ya empezamos dando un paso atrás, notoriamente va a ser difícil. Enseguida volvemos con la segunda parte de esta entrevista. Después de varios años de pérdidas alarmantes, el nuevo directorio de ANCAP encaró el año pasado una reestructura de la empresa que de hecho permitió revertir en 2016 los números rojos. Un capítulo especialmente sensible en materia de recortes y racionalizaciones de gasto es Cemento Portland, la unidad de Cemento Portland, que viene con pérdidas muy fuertes, 17 años de pérdidas por más de 200 millones de dólares. El último año, 27 millones de dólares de pérdida. Bueno, sobre ese sector en particular es que estamos conversando esta mañana con el contador Diego Labat, integrante del directorio de ANCAP en representación del Partido Nacional.
Estoy mirando, contador Labat, los mensajes de los oyentes. Y el último que llegó de un celular terminado en 581 dice: no entiendo que estén enfocando las pérdidas millonarias del cemento ANCAP en el rubro contratación de jardineros. Claro, el mensaje en el fondo quiere decir, no es una minucia esto, ahí está el problema. Sí, no sin está el duda. problema ahí. Sí, sin duda, yo creo que, por eso, yo no es que quiera restar la importancia, yo creo que hay que correr los caminos administrativos de por qué se contrató y terminar ahí. Esto no va a resolver ni para un lado ni para el otro el negocio de Portland. Sí es un paso atrás y un indicador de que va a ser difícil lograr compromisos de largo plazo que hagan sustentable esto. Yo, de vuelta, yo hoy contaba un poco la historia de cómo pasó esto. Y cuando una empresa tiene una brecha de 27, 30 millones de dólares de pérdida, tiene dos chances. O mejora sus ingresos o baja costos. O sea, vender más o cobrar más el Portland. ¿Qué pasa ahí? Vender más, estamos limitados por el mercado, además una situación de la construcción que hoy no está en el mejor de los momentos. Y con exportar tampoco es fácil. Exportar tampoco es fácil, porque como ya vimos, o sea, Uruguay llegó a exportar casi 100 millones de dólares de Portland, pero hace ya varios años, y desde el 2011 no exporta más. Fue cayendo de a poquito por el precio. Entonces, hoy yo creo que no es viable pensar en eso. Entonces, pensar en que uno va a mejorar sus ingresos porque venda más, y ni que hablar por cobrarlo más, porque tampoco hoy se puede pensar en cobrar. Entonces, no hay mucha discusión que hay que ir por el otro lado. Entonces, hay algunos servicios, como pasa en cualquier casa de familia, que hay que cortar y a veces, a veces por inútiles e innecesarios, y otras veces capaz que pueden ser útiles, pero no se pueden pagar. ¿Y otras medidas que se esté por adoptar? No, yo le decía, hay una serie de medidas que tienen que ver con cómo se explota la cantera, cambios en la logística, cambios en la forma de cómo se operan las plantas, que hoy, como contaba, trabajan bien durante la tercera parte de los días del año, el resto o están en mantenimiento o se rompe el horno, siempre hay algún problema. Entonces, hay una serie de medidas. De vuelta, eso va a dar resultado, y bueno, yo es ver para creer. No creo que sea, yo no soy demasiado optimista en que todo eso termine dando resultados y dé vuelta a 30 millones de dólares. Por eso mi insistencia es decir, bueno, no podemos gastar con el discurso de que después va a mejorar. Tenemos que tratar de hacer todo en la última oportunidad que hay que darle al Portland. Y si todo lo que está alrededor del Portland, los trabajadores quieren seguir con la misma cantidad de trabajadores y ganando lo mismo. Los proveedores, el que explota la piedra, el que vende café, el que hace el jardín, quieren seguir en la misma condición. Y así con cada uno de los actores, todos quieren seguir igual y bueno, creo que el destino está marcado. No hay mucha alternativa. Si los actores se avienen a hacer una serie de cambios, y bueno, quizás haya una oportunidad. De vuelta, es lo que yo decía hoy al principio. El negocio no puede seguir perdiendo dinero. Alguno podría decir, bueno, hay que cerrar. Yo creo que nosotros como directorio tenemos la obligación, porque ahí hay una serie de activos, es decir, hay 2 plantas, hay una planta de distribución, que no le podemos pasar candado. Tenemos que, aunque sea, intentar hacer el esfuerzo para recuperar eso y no perder plata. Ahora, lo que no podemos es que para mantenerlo seguir perdiendo todos los años, porque al final es de tontos seguir poniendo plata en ese negocio, ¿no? ¿Cómo ve parado a sus colegas en el directorio respecto a esta posición que usted tiene? Yo lo que sé del directorio, lo decía hoy, hace 15 días emitimos una declaración fijando y dejando bien claro nuestra voluntad de hacer la reestructura. Yo espero que eso se mantenga y confío en que vamos por ese camino. Pero ¿cómo pararse en la negociación esta que está por los puestos de trabajo también que quedan en el camino, ¿no? ¿Cuál es su sugerencia en ese sentido? Y bueno, mi sugerencia es que a veces las negociaciones son duras, a veces uno tiene que ceder. Lo que pasa que ANCAP, en particular en el cemento Portland, está en una posición en la cual hay varios puntos en los cuales no hay chance de ceder, porque ceder implica que se termine el negocio. Entonces, si alguien no lo quiere entender, que no lo entienda. Pero ANCAP no está en condiciones de ceder. De todos modos, por lo que usted cuenta, estoy tratando de sacar alguna conclusión. Aún si se llevaran adelante estos recortes de gastos que están hoy mismo en debate, lo que tendríamos sería pérdidas
un poco menores. Pero usted está diciendo que la población va a tener que resignarse a que en el sector cementos ANCAP va a seguir perdiendo plata. A ver, ANCAP hizo, en todo este trabajo que se hizo durante el año pasado, se manejaron 15 escenarios con distintas inversiones. Los 15 escenarios daban negativo. ¿Ah? A partir de eso es que surge la idea de decir, bueno, con estos 15 escenarios no alcanza, además tenemos que reducir personal, reducir una serie de cosas. Yo creo que es muy difícil que aun cuando lográramos muy buena voluntad, lleguemos al cero. Pero a ver, creo que tenemos la obligación es de intentarlo. Pero lo que sí no comparto es lo que decía, o sea, resignarnos creo que no. Es decir, lo que si el año que viene nosotros nos enteramos que en vez de 27 ANCAP pierde 19 y bueno, fracasamos. O sea, esto no es para llegar a perder un poquito menos. O sea, o se baja del cero o esto no puede seguir más. Pero con medidas como estas que están considerando, ¿pueden llegar al equilibrio? Yo creo que sí. Probablemente hasta incluso más fuertes que las que tenemos, pero sí. O sea, por eso yo decía, acá hay que dar los pasos, es decir, bajar todo lo que se pueda sin poner un peso más. ¿Pero qué otras medidas hay para tomar que puedan mover la aguja en materia de recorte de gasto? Y bueno, y es probable que los recortes de tercerizadas y los recortes de funcionarios quizás tengan que ser hasta más fuertes que lo que se está pensando ahora. Que impliquen más de 200 puestos de trabajo. Es muy probable. ¿Qué otro tipo de puestos de trabajo? Hay muchos puestos de trabajo. Yo no quiero poner nombres porque a veces ese oficio después tiene un nombre y apellido atrás, que eso no es feo nombrarlo, pero claramente hay servicios que los hace la propia empresa y que en general quizás se pueden contratar afuera, pero no contratar como hasta ahora, que lo que contrata ANCAP son empleados, que los terceriza y contrata empleados que en vez de pagarle a ANCAP le paga a otra empresa, pero están en ANCAP, trabajan con ANCAP, tienen el uniforme de ANCAP, sino empresas que le den el servicio cada vez que sea necesario, porque hay servicios que de repente se precisan una vez por semana y de repente ANCAP tiene 2 funcionarios para el día que se precisa. Entonces, ese tipo de servicios, que hay varios, pero como cada uno de esos son 2, por eso no quiero... Hay varios de esos que se pueden cortar y yo creo que va a haber que seguir, porque si no nos vamos a encontrar con lo que yo decía, siendo optimistas decir, bueno, el año que viene en vez de 27 perdimos 20 y eso creo que es un fracaso. Y si se va por ese lado, si se logra ahorrar más, si efectivamente terminamos con que los números del 2017 son de equilibrio en materia operativa, ¿el precio del Portland igual va a seguir siendo caro en términos relativos? Y bueno, con la región? hoy tenemos un precio caro. Ahora, ¿qué porcentaje del mercado interno lo abastece ANCAP directamente? Hoy la otra empresa privada de ANCAP tiene el 90 y algo % y repartidos casi mitad y mitad. Hay un importador. Pero lo que no entiendo es, si el precio de ANCAP es caro, por lo que usted dice, el de la empresa privada es igual. Es igual de caro. ¿Pero y por qué? ¿Porque aprovecha que ANCAP lo vende caro para vender al mismo precio? Y bueno, hay libertad de precio en Uruguay, sí, lo fija muy parecido a ANCAP. Y bueno, obviamente han salido públicas las cifras porque la otra empresa es una empresa que cotiza en bolsa y no tengo la cifra del 2016, pero había ganado entre 30 y 40 millones de dólares en el 2015. O sea que es una empresa que trabaja, opera y bueno, y gana dinero, ¿no? Contador Diego Labat, integrante del directorio de ANCAP en representación del Partido Nacional, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes.